Pues me parece lo más sensato que he leído sobre el tema. Dice Boris Johnson, pues algo perfectamente razonable y de sentido común. ¿Qué tal si Europa, en vez de criticar a Trump, le ayuda a conseguir la paz? ¿Qué tal si Europa, se incauta de los activos rusos que están congelados en Bélgica y se los da a Ucrania para que financie su esfuerzo militar, en vez de darle a la ayudita con cuentagotas? ¿Qué tal si Europa se deja de ese doble juego donde por un lado teje la manta dándole ayuda a Ucrania y por otro lado la desteje comprándole a Putin todo para que Putin financie su maquinaria de guerra? ¿Qué tal si Europa se aclara en qué lado del frente está? Porque esa es la cuestión. En estos momentos tenemos una guerra que lleva prolongándose artificialmente 3 años. Pudiendo haber ayudado a Ucrania a ganar la guerra desde el principio, estableciendo contra Rusia y sus satélites, Bielorrusia, unas sanciones estrictas. Ni un euro en nada. No te compramos nada. No te permitimos que compres nada. Y además vamos a incautarnos de todos tus activos y se los damos a Ucrania. Y además vamos a dar a Ucrania armas desde el primer día a cascoporro, las que necesite. En vez de hacer eso, Europa se ha dedicado a cerdear, a financiar el esfuerzo bélico de Putin. ¡Hombre! Ya está bien, ¿no? Y ya está bien de que el presidente ucraniano no lo denuncie. Hombre, ya está bien de que el presidente ucraniano ponga tweets diciendo: he tenido una conversación muy productiva con Pedro Sánchez. ¡Con Pedro Sánchez! ¿El que ha estado gobernando con tíos que en el Parlamento Europeo votaban contra la ayuda a Ucrania? ¿Y has tenido una conversación muy productiva con Pedro Sánchez? Vete al río, tío. ¿Quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes están financiando a Ucrania? Por ejemplo, Pedro Sánchez con una cantidad así chiquitita. Y con la otra mano comprándole gas natural a Putin, que ha triplicado Pedro Sánchez las compras de gas natural a Putin. ¿Por qué se lo compra a Putin y no a Estados Unidos? ¿Y por qué tú no lo denuncias, Zelensky? Conversaciones productivas con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un canalla que está financiando el esfuerzo bélico de Putin. ¿Qué haces tú alabándolo? Porque esas son las cosas que me hacen preguntarme si tus intereses coinciden con los de Ucrania. Sobre Zelensky se han dicho todo tipo de barbaridades por parte de los canallas de la propaganda rusa, que si es un nazi, que si es un cocainómano, que si tiene mansiones en no sé dónde, que si es un corrupto. No me creo nada. No creo que Zelensky sea un corrupto. Por supuesto no es un nazi, para empezar es judío. Y por supuesto no es un drogadicto. De Putin no tengo tanta seguridad de que no lo sea. Oiga, toda la propaganda rusa es basura. Pero a mí hay cosas de Zelensky que no me cuadran, lo siento. Por ejemplo eso. Por ejemplo, que de cara a la galería se dedique a alabar a todos los líderes progres de Europa, mientras los líderes progres de Europa se dedican a financiar el esfuerzo bélico de Putin. No me cuadra y no lo entiendo. No entiendo a qué juega Zelensky con ese juego. Porque tendría que haber salido a denunciar hace muchísimo tiempo a esa Europa canalla que está jugando a prolongar artificialmente el conflicto. Entonces, la situación es muy simple. O ponemos todas las cartas sobre la mesa y entonces ponemos toda la carne en el asador para que se acabe el conflicto con una victoria de Ucrania, lo cual implica, para empezar, pues que Europa, por ejemplo, deje de comprar hidrocarburos a Putin y se los pase a comprar a Estados Unidos, que es un proveedor fiable y no criminal. O si no, pues chico, negociemos el acuerdo de paz mejor posible para Ucrania. Porque Ucrania, el ejército ucraniano, está en una situación cada vez más desesperada. Y no, aquí los medios occidentales no van a informar de ello, pero los medios ucranianos, no rusos, los medios ucranianos sí informan de ello. Y les recomiendo que vean el artículo de un medio ucraniano, pues informando de lo que está pasando en estos momentos en el ejército de Ucrania. Porque aquí todo el mundo anda diciendo: no, Ucrania tiene que seguir en la guerra porque, fíjate, el ejército de Putin ya tiene que usar burros para hacer que el material vaya de un sitio a otro.
Y luego esos mismos que te dicen, está Putin a punto de caer porque su ejército, fíjate, usa burros. Y luego esos son los mismos que te dicen, Putin es una amenaza terrible y hay que pararle en Ucrania porque si no conquistará París y Berlín. Dices, oiga tío, vamos a ver. O Putin tiene un ejército basuriento que ahora se ve obligado a usar hasta burros para la logística, o Putin es una amenaza acojonante y hay que pararle en Ucrania. Pero las dos cosas no pueden ser a la vez. Toda esa propaganda me molesta muchísimo. Vamos a ver, Putin es una amenaza, pues no sé, a pesar incluso de que Europa ha cerdeado y no ha querido ayudar a Ucrania, los ucranianos han demostrado que un pueblo dispuesto a resistir y a defender su soberanía puede humillar al ejército de Putin. El ejército de Putin era una maldita basura, como ha demostrado durante 3 años. Y ahora el ejército de Putin va avanzando metro a metro a costa de unas pérdidas humanas y materiales brutales. El ejército de Putin es una basura. Ese ejército que es una basura va a conquistar París. No me fastidie, hombre. Si los ucranianos le han parado y le han humillado, va a conquistar París. Eso es una chorrada. Pero lo fundamental ahí es una cosa, que el ejército de Putin es una basura, pero lleva avanzando desde hace muchos meses, casi un año, metro a metro, y Ucrania retrocediendo. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque Putin es un criminal, y Putin no tiene ningún problema en enviar al matadero al frente a un montón de gente. Y Putin tiene un país enorme, con un montón de habitantes. Putin no ha necesitado, a pesar incluso de la carnicería que sus tropas están sufriendo, no ha necesitado todavía hacer conscripciones obligatorias y generalizadas de jóvenes rusos. No lo ha necesitado. ¿Por qué? Pues porque está mandando a criminales que saca de prisión, está mandando a mercenarios, está mandando a chechenos, está mandando a norcoreanos, está mandando a sirios. Putin, hasta el momento, no ha sufrido mella en su población. Ucrania sí. Ucrania ha sufrido mella en su población hasta el punto de que está teniendo problemas para cubrir las bajas en el frente. Y de nada sirve que tú le entregues a Ucrania 10.000 cañones si Ucrania solo tiene 2 soldados para operarlos. Simplemente no hay quien los dispare. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. Y ayer lo puse en Twitter, un artículo de un medio ucraniano, insisto, no ruso, no es propaganda rusa, donde, por ejemplo, se ve que en Ucrania están empezando las purgas de altos mandos militares. Hay altos mandos militares a quienes se les ha sustituido y se les va a someter a consejo de guerra por no haber conseguido en estos últimos meses parar a los rusos en su ofensiva. Malo, malo. Cuando empiezas en un ejército así, es decir, cuando empiezas a tener que depurar a tus generales para hacer escarmientos, para que el resto trate de resistir a ultranza, significa que es que la cosa va mal. Y en ese artículo se explica cómo las bajas en el ejército ucraniano ya no se consiguen cubrir y cómo las deserciones son cada día más frecuentes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hace nada una brigada de élite del ejército ucraniano se estaba entrenando en Francia y desertaron en masa varias docenas de miembros de la brigada de élite ucranianos? ¿Sabían ustedes que son centenares y centenares las deserciones cada día en el frente? Pues no lo sabían porque los medios occidentales no están informando de eso, porque siguen con la matraca de que es que la guerra hay que prolongarla. Oiga, yo sería el más feliz del mundo si los ucranianos derrotaran definitivamente al canalla de Putin. Pero no es así, no va a pasar. Y no va a pasar, entre otras cosas, gracias a Europa, que a quien ha estado apoyando financieramente es a Putin, no a Ucrania. Y por tanto, yo que he defendido, insisto, miren mi timeline de Twitter, la resistencia heroica del pueblo ucraniano, pues yo llego a un momento donde, lo siento, pero tengo que pedir que se firme una paz. Y cuanto antes, porque cuanto antes se firme, mejores van a ser las condiciones que obtenga Ucrania. Dentro de un año, yo no tengo constancia de que el frente ucraniano no se vaya a desmoronar. Yo no tengo constancia de que los rusos no vayan a entrar hasta la cocina. Si la cosa sigue como hasta ahora, Ucrania se está quedando sin soldados. Vamos, tanto que el canalla de Biden se permitió el lujo, antes de la toma de posesión de Trump, de decir, bueno, pues que Ucrania rebaje la edad de reclutamiento hasta los 18 años.
¿Se puede ser tan canalla? ¿Por qué decía eso Biden? Pues porque se está quedando Ucrania sin soldados. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí todos desde su sofá diciendo, no, que resista Ucrania, un pueblo soberano tiene derecho a defenderse. Sí, tío, un pueblo soberano tiene derecho a defenderse. Pero ¿cómo se puede defender un pueblo soberano mientras Europa está financiando el esfuerzo militar de Putin? ¿Cómo puede Ucrania resistir una guerra de desgaste contra un enemigo que ni siquiera ha tenido que hacer un reclutamiento forzoso de rusos? Porque tiene material humano para enviar a la picadora de carne, todo y más. ¿Cómo puede el pobre pueblo ucraniano, resistir a la vez a Putin y a la Unión Europea que financia a Putin? Y ahora todos los bien pensantes, ¡oh! ¡Ay! ¿Qué cosas dice Trump? Pues Trump dice muy poquito para lo que se podría decir. Yo voy a decir cosas que Trump no dice. ¿Quiénes en la Unión Europea se han estado enriqueciendo con la guerra de Ucrania? Porque si no, no se explica. En fin.